y muchísimas cosas que hacían que fuera más fácil venir a Argentina que a otros lugares. A su vez repostaban en Argentina, o sea que volvían a llenar de mercadería sus barcos, etc. Cuando Argentina está posiblemente en su máxima expansión, cuando teníamos ya un flujo de inmigración enorme, que se distribuía por todo el país, resulta que al mismo tiempo que comienza la Primera Guerra Mundial, casualidad, se inaugura el Canal de Panamá, con lo cual cae muchísimo el tráfico comercial por la guerra, y cae muchísimo el tráfico comercial que quedaba, que ya no pasa por Argentina, sino que le conviene mucho más cruzar el Canal de Panamá, porque ahorra tiempo y es más barato. Por lo tanto, Argentina se queda sin esa capacidad de comunicación y se queda con menos clientes. Entonces, todas las inversiones que estaban yendo en esa dirección no tienen el resultado esperado. Toda la gente que venía inmigrando esperando un futuro mejor no tiene esas oportunidades de trabajo. Tampoco tenían a dónde volver, porque la guerra fue devastadora en todas partes. Pero cuando en los demás países empieza a reubicarse, Argentina no estaba orientada o preparada para ese tipo de mercados. Y en vez de decir, bueno, pero ya va a llegar, ya está volviendo, ya terminó la guerra, ya está empezando, se decidieron hacer una serie de cambios. Estos cambios venimos así a los bandazos en muchísimo tiempo. Se hacen inversiones en algo y rápidamente se dejan como a mitad de camino. Eso es destruir riqueza, porque todo lo que nosotros ahorramos, porque trabajaste mucho, porque tuviste la suerte de heredarlo, porque asaltaste un banco, por lo que sea, el dinero que alguien tenga, cuando lo dedica a algo que después no tiene resultados, es como haberlo quemado, como haberlo perdido. Y Argentina es una experta en hacer eso. De esa manera lo que vas es generando cada vez más pobreza, porque ya no hay en dónde trabajar. La pobreza es resultado, la pobreza es algo que nadie quiere. No lo quieren los que son pobres, no lo quieren los padres, los abuelos, los hijos, los gobernantes, no lo quiere nadie a la pobreza. Pero nos quedamos sin la posibilidad de surgir. ¿Y por qué? Ahí hay otro punto importante, que ya en esto ya llevaremos varias décadas, ¿no? 100 y pico de años, en donde cada vez que hay un problema, lo que se dice es quieto parado, que nadie lo empeore. Por ejemplo, ahora en la pandemia, que no se permiten los despidos, que no se permite abrir los negocios, o sea, no, entonces está mal, no sigas cambiando. Y entonces te quita la flexibilidad, te quita la posibilidad de mejorar, te quita la posibilidad de cambiar. Pongo un ejemplo trivial. Cuando alguien va a la universidad y cambia el plan de estudio, si le falta su materia ya tiene que hacer un montón de cosas para volver a empezar. Estoy haciendo un ejemplo muy chiquitito, ¿verdad? Pero hay un montón de cosas en donde vamos rigidizando a la economía. Cada vez es más difícil moverse, cada vez es más difícil cambiar de trabajo, cada vez es más difícil iniciar una empresa nueva, cada vez es más difícil irse a vivir a otro lado, cada vez es más difícil cambiar el auto, o lo que sea. Entonces, eso te da menos oportunidades a toda la población, por lo tanto, si nadie puede crecer, nadie puede contratar a otro. Si no puede contratar a otro, ese otro se queda sin trabajo. Si una empresa del tamaño que fuere no puede crecer, no puede ganar dinero, entonces no contrata a otro. Si alguien está pensando en invertir en algún lugar del mundo, no necesariamente piensa en Argentina, porque Argentina no va a poder crecer. O sea, puede hacer lo que quiera al principio, pero después, ¿cómo hace para crecer? Entonces, Argentina tendría que reducir muy rápidamente la cantidad de pequeñas cositas que nos tienen, no digo que como esclavos atados así con Sí, pero esposas, digamos, pero que nos dificultan movernos. Sí, te entiendo. Bueno, pero yo empiezo a hablar, así que pregúntame, porque si no yo hablo y hablo. No, pero es un gusto escucharte, me quedaría escuchándote. No, bueno, vos mencionaste recién el tema de la exportación y la importación. Respecto al tema ese, ¿cómo es que influenció o que dañó, en todo caso, porque es un daño, el tema de... Daniela, se entrecortó. ¿Cómo ves? Y ahí no te escucho. ¿Cómo es el tema, cómo ves el tema de, o el daño que se ha hecho con el tema de la suplantación de las importaciones en el país? Eso también tenés que, influye mucho en la situación en la que está la Argentina también, y genera mucha pobreza, ¿o no? Sí, a ver, era una idea que parecía buena, que de hecho muchos países lo hicieron,
inicialmente en otro momento histórico y con otra ayuda, pero después cambiaron. Cuando el mundo cambió, se dieron cuenta y cambiaron. A ver, hubo otros países que hicieron sustitución de importaciones, Corea, sin ir más lejos, pero no se quedaron ahí, no se quedaron como único modelo. Primero que la sustitución de importaciones tiene que tener cierta razonabilidad. Pongo un ejemplo, nosotros intentamos sustituir importaciones de acero, pero con un pequeño detalle. Nosotros tenemos, a diferencia de Alemania o Inglaterra o propios Estados Unidos, teníamos las minas de hierro en Salta y el carbón en Río Turbio, por lo cual el costo de transporte era, digamos, sideral. Ir a Estados Unidos o Inglaterra, que tenían las minas de ambas cosas juntitas, y es muy difícil. O necesitas un subsidio que te lo haga que eso sea factible, pero ¿por cuánto tiempo vas a tener el subsidio? No. Hay una cosa es la sustitución de importaciones y otro que es lo que se llama la industria infantil. O sea, estás empezando, bueno, hay que darle un cierto apoyo, estás trayendo tecnología, estás educando a la gente para que sepa hacerlo, estás buscando mercado, eso tiene que tener un periodo de tiempo. De nuevo, en Argentina nos quedamos con una idea, y eso tiene dos efectos. Primero, el mundo cambia. Y aunque el mundo no cambiara, si la empresa sabe que total la vas a proteger porque le vas a dar un subsidio, ¿por qué va a cambiar? ¿Por qué va a ser competitiva? No. ¿Cuál es el incentivo que tiene para hacer cosas? Si las personas saben que, aunque la empresa le vaya mal, le van a seguir pagando el sueldo, ¿por qué van a trabajar mejor? Un ejemplo es aerolíneas, años, ¿ok? Entonces, es cierto, hay malos momentos, muchas líneas aéreas están pasando un mal momento en este momento, pero es coyuntural, ¿no? Y hay que tener que devolver la plata, no que total me lo paguen. Entonces, esas rigideces, que la idea puede haber sido buena o mala, pero cuando el mundo cambia, no podés aferrarse a esa idea. Y en Argentina tenemos de nuevo, esa es otra rigidez, yo le llamaría una rigidez política, en donde mantenemos las mismas ideas, mantenemos los mismos discursos, y bueno, no está funcionando, claramente no está funcionando. Y en eso también influyen lo que es contratos de trabajo, que ya no son muy flexibles, como lo mencionaste recién, los sindicatos. Sí. A ver, los sindicatos es un magnífico ejemplo. Los sindicatos nacieron en el mundo sustituyendo a lo que existía desde la Edad Media, que eran los guilds o las fraternidades, en donde los miembros de una misma oficio, profesión, cofradía, protegían a las viudas y los huérfanos, digamos, por exagerar y simplificar extraordinariamente. De hecho, en Argentina tenemos la Sociedad de Socorros Mutuos Española, el Hospital Alemán, toda gente que comunidades venían e instauraban lo que en su país tenían, que es, entre los que somos más o menos iguales, nos ayudamos, cada uno pone un poquito de platita y Dios quiera que nadie la necesite. El sindicato pasa a ser una opción que parecía superadora porque estaba dada inicialmente no por el oficio o por el origen de la gente, sino que, digamos, como una medida en donde era una protección contra posibles abusos que hubiera del empleador y además una forma de sistematizar algunas tareas. Pero de nuevo nos quedamos en hace 100 y pico de años. Hoy tenemos una serie de cosas con los sindicatos que no tienen, hoy, 2020, no tienen el mismo sentido que tenían antes. Ejemplo, los salarios son por sector y no por la calidad de tu trabajo, o sea, del sector y tu posición. El sector, digamos, todas las empresas de la misma industria deberían tener el mismo tipo de salarios, los bancarios de Jujuy y de Capital Federal tienen el mismo salario mínimo. Entonces, hay cosas que dejan de tener sentido. Pongo un ejemplo para que no cargar de las tintas a los sindicatos. Por ejemplo, hay salarios mínimos para servicio doméstico. Entonces, una niñera, si una señora necesita que le ayuden con sus hijitos y vive en Capital Federal, el salario que tendría legalmente que pagar es el mismo que una señora que a lo mejor está en un lugar humilde del Chaco, Santiago del Estero, y que ya también tiene trabajo y necesita a alguien que le cuide a los chicos. Entonces, como el salario que va a ganar una y otra es radicalmente distinto, una de dos, o una está pagando demasiado poco, o la otra está pagando demasiado mucho. Como no va a poder pagar demasiado mucho, ¿qué pasa? Mercado negro. Te vas y le pagas lo que corresponda, pero sin registrar. Entonces, esas rigideces no son útiles. No son útiles porque no estás protegiendo al que le terminaste en definitiva pagando menos,
y le estás dando una excusa al que podría pagar más, que dice, ah, total, yo te pagué lo de legal. Entonces, no queda contento ninguno de los dos extremos, ¿no? No. Y esas rigideces en todo son dañinas, son perniciosas. Y sí. También otro tema que influye en el tema ese son las 69.000 regulaciones, Ah, 170 ah, impuestos, cepo bueno, cambiario, todo eso influye en todo este tema, ¿no es cierto? todo influye, digamos, para cada cosa uno tiene que hacer y pedir autorización, o a lo mejor no pide autorización, pero está sujeto a una inspección de algo que te puede faltar. Entonces, por empezar, a mí me parece un disparate las 60 y pico mil regulaciones, pero ok, dejémoslas, pero dámelas todas juntas en un solo librito. Cosa que no me vengas con que, usted no sabe que en 1962 salió esta norma y usted no estaba ni enterado. Entonces, por lo menos que el inspector no tenga un arma fenomenal para clausurarte de forma absolutamente discriminatoria o coimear. No nos engañemos, que eso es lo que termina ocurriendo, ¿no? Se privatiza el control y el inspector decide a vos te lo aplico, a vos no. Entonces, ese tipo de cosas deberíamos hacer. Entonces, las regulaciones, ahora, digamos, si las que haya, por favor, todas juntas. ¿Cuáles son las que deberían quedar? Las que tengan sentido ahora, las que tengan capacidad de movilizarte ahora. Ya llegó los impuestos, pero fíjate que tienen esta semana, la semana pasada, media sanción para la ley de teletrabajo. Y uno la lee y es graciosa. Y es graciosa, tiene que haber medidas de seguridad e higiene en el hogar del trabajador. A ver, si yo vivo en mi casa y yo hago lo que quiero con mi baño, a ver, ¿qué me vas a venir ¿me vas a venir a inspeccionar a ver cómo tengo las cosas? Hay que proveer ciertos elementos de comodidad, etcétera. Ok, me van a dar la silla, me van a dar la computadora, me van a pagar el internet. Entonces resulta que a la empresa le sale más caro. Porque para eso me va a decir, no, vení a trabajar a la oficina. La ventaja para el empleado de poder estar en su casa, de poder ahorrar tiempo y costo de transporte, de comer afuera de su casa, que a lo mejor puede estar con sus hijos, a lo mejor puede atender de alguna otra manera otra actividad, a lo mejor tiene que cuidar a un pariente enfermo. O sea, la ventaja enorme que representa para un empleado poder quedarse en su casa siempre o a veces, resulta que la matamos haciéndole que sea tanto más caro para la empresa, que la empresa diga, no, che, pibito, no te puedo dejar que te quedes en tu casa. No está claro si vos te podés quedar un día por semana en tu casa o permanentemente, vas a tener los mismos costos. Si alguien trabaja para el exterior, o sea, los chicos estos que programan y que trabajan para el mundo, que esos son divisas que entran, divisas en blanco, genuinas que entran, resulta que vas a tener que pagar todos los mismos impuestos, los de acá y los de allá. Entonces, hay un montón de cosas que están hechas pensando en un esquema viejo. Mira, hay una ley muy famosa en Argentina, que es la ley de la silla. La ley de la silla, no sé si es 1917, hace muchísimo tiempo, unos 100 años, en donde se pedía que para las empleadas, estuvo pensada para las empleadas de la industria textil, que tuvieran dónde descansar, tuvieran dónde sentarse un ratito. Y la verdad se ve que las condiciones de trabajo no eran buenas, porque si tenían que pedir una silla, claramente es que la situación no era buena para esas empleadas. Ok, pero desde entonces mantenemos esa normativa. Nunca se derogó. Entonces, en algunos trabajos podés llegar a tener problemas. Me consta de un amigo en una provincia hacia el lado de la cordillera, muy cercana a Córdoba, que tenía una heladería y tenía 3 personas que atendían. Le hicieron una inspección y no tenía 3 sillas. Tenía del lado del mostrador 2, pero 20 para el público. Multa. Por esa ley de... Bueno, entonces, el concepto fue bueno cuando nació, el concepto evidentemente era necesario cuando se empezó, pero han pasado 100 años. Han pasado 100 años. Entonces, bueno, esas son las cosas que tenemos que ver. Claro, y todo eso va llevando a que cada vez haya menos oportunidades, menos posibilidades, y hay cada vez gente que entra en la pobreza, digamos. Entramos en el tema, o sea, porque todo eso son regulaciones, y te van prohibiendo cosas, y te van
haciendo más rígido el sistema de contrato laboral, todo eso. Sí, vas entrando en la pobreza o peor, no vas pudiendo salir de la pobreza. Porque Exactamente. hay muchísima gente con muchísima capacidad que podría estar haciendo enorme cantidad de cosas y no está. Déjame ir un ejemplo muy extremo, muy fuerte. No es la situación de Argentina, estoy consciente que exagero. Pero cuando se liberan los campos de concentración nazi, había algunos niños que habían sobrevivido. Una inmensa mayoría de esos chicos pudieron tener un desarrollo profesional completamente normal, unos mejor, otros peor. Había habido muchísima gente que había tenido que emigrar caminando de los países que se estaban tomando y tuvieron un desarrollo profesional porque nadie los limitó. Insisto, sé que es muy exagerado el ejemplo, pero ¿por qué, ¿por qué no podemos, por qué vamos a tener más limitaciones nosotros de lo que hubo en situaciones tan extremas como esa? Es muy raro, es muy raro, porque se piensa en situaciones muy particulares. Ese tipo de cosas, a ver, regulaciones, la AFIP pone un impuesto que tiene un nombre bastante particular, en donde si hay ellos no pueden inspeccionar, entonces asumen que antes de determinada cantidad de trabajo tiene que haber X cantidad de trabajadores. Entonces, cosecha del tomate, lo que se dice, bueno, usted por tantos kilos de tomate me tendría que pagar las cargas sociales de X cantidad de empleados, aunque usted no los tenga, o aunque sea su mujer y su hijo el que lo ayudan a recoger los tomates. Entonces, voy a decir, bueno, pero entonces no tengo ningún interés en mejorar, porque perdón, los porteros en la ciudad de Buenos Aires tenemos una norma en donde los edificios de más de tantos departamentos tienen que tener portero. Y si es una vecina que ella limpia, de buena gente que, o porque le cobra el resto de los propietarios que hay ahí, lo mismo tenés que pagar las cargas sociales de eso, porque se supone que es trabajo, no sé, no remunerado. Y digo, pues si yo tengo ganas de limpiar la vereda, me gusta el vecinito de enfrente y quiero que me vea limpiar la vereda, nada, pague las cargas sociales. O sea, son cosas que a lo mejor tuvieron sentido alguna vez, no sé, pero ya hoy no. No, 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 hay muy poco sentido común me parece. Y bueno, ¿cómo, hablaste recién de los tomates, ¿cómo se entiende que en un país como la Argentina, donde plantás un tomate en una maceta o lo que vos quieras en una maceta, hay chicos que se mueren por desnutrición y el 50 o el 60% de los chicos son pobres? ¿Cómo, Ah, cómo, cómo se es, entiende esto? ¿En qué es otro mira, idioma? No sé. yo estoy lejísimos de tener una explicación clara, es un tema muy difícil, Ujú. pero hay básicamente una cuestión cultural, no de educación. Cuando hablamos de educación, la gente tiende a pensar en la clase de historia, de geografía o que Colón descubrió América, pero digamos, es una cuestión cultural. Pensemos lo siguiente, la humanidad desde los primeros homínidos que salieron de África hasta acá, hubo nacimientos y obviamente había muertes prematuras, etcétera, pero la gente podía comer lo suficiente para llegar a adultos, o algunos podían comer lo suficiente para llegar a adultos. Había prácticas ancestrales de cierto tipo de comidas que funcionaban perfectamente. La mandioca en el norte, la mandioca, que no sé si alguna vez probaste, pero es deliciosa. Es re difícil de hacer. La verdad que te lleva un tiempito prepararla. 3 días de remojo, darle con el cosito. Bueno, ya no hay mandioca en el norte argentino. Ya no hay mandioca. Porque claro, es mucho más fácil si tenés, no sé, arroz o fideos o lo que fuere, pero además que te lo dan. Entonces se ha perdido esos saberes ancestrales que había de cómo preparar eso. Entonces, en Argentina no solo no tenemos el tomate te sale en una maceta, ni siquiera necesitas una quintita, No, ¿no? en Y ahí tenés también un despropósito notable en el gasto público. El INTA tiene un programa que recibe muchos fondos desde hace muchísimos años, que es Pro Huerta. Y sin embargo, los resultados de Pro Huerta a lo largo de los años, en todo el país, no tiene por qué ser en un lugar específico, no han solucionado el tema como estaba previsto. No se ha logrado que las criaturas o sus papás puedan generar un poquitito de sus alimentos.
¿Mm? Y en cuanto empiezan a tener una quintita un poco más grande, ya le va a venir algún inspector a decirle que no tiene bromatología, que no tiene el permiso, que le falta alguna Todo, otra cosa. todo. Sí, sí, sí. Y respecto al tema ese, vos mencionaste recién, es más fácil, que hay cosas que te lo dan y es más fácil que te lo den a ponerte a hacer el machaque de la mandioca que es necesario. Eh, Hay gente que quiere salir de la pobreza, no quieren salir de la pobreza, no saben cómo salir de la pobreza. Eh, ¿Cómo? Mira, vayamos a la definición de pobreza. Bueno, ¿Qué es ser pobre? No es, las Naciones Unidas decían en una época, bueno, tener menos de $1 por día. La definición es por qué sos pobre, por falta de acceso a mercado. ¿Qué quiere decir falta de acceso al mercado? Que no tengo nada que al mercado le interese, no tengo ninguna habilidad, no sé tejer canastas, no hay nada que yo pueda hacer que al mercado le interese, porque me queda muy lejos, porque no puedo llegar por el motivo que sea, porque la camina está muy... o porque no quiero, y no quiero. No, si total, debe haber alguna gente que dice, si total me dan X de tal manera, ¿para qué lo voy a hacer? No pensemos solamente en las dádivas del Estado, pensemos en que hay gente que va y roba, o que roba y mata. Dice, en vez de trabajar, estoy corriendo un riesgo, ¿no? Corro el riesgo de que me lleve la policía, pero no están dispuestos a hacer lo que vos y yo nos llamaríamos un trabajo, sino que están más interesados en una ganancia, llamémosle, más rápida. Entonces, no sabés, no querés o no podés llegar al mercado. Un buen sistema económico permite que las tres cosas funcionen, ojalá las tres simultáneamente, pero por lo menos algunas. El no saber le das capacidades a la gente, no le pedís cosas, qué sé yo, ahora la tarjeta sube, la tenés que tener registrada si sos o no sos, y lo tenías que hacer solamente por internet, y entonces ñato que no tiene internet no se puede subir a un colectivo. Hagámosla fácil, no sé. No podés, porque, bueno, que te digo, no te dejan subir al colectivo, y a la gente que no quiera hay que ponerle algún tipo de incentivo. O sea, en esta situación, no sé, hoy en Argentina tenemos este problema terrible de la pandemia, del cierre de la economía, el cierre de todos los negocios, etcétera. Después discutimos si está bien o mal eso, pero digamos, el punto es, hoy recibe un cierto ingreso. Tiene que ser por un periodo de tiempo lo suficientemente largo para que a la persona le dé tiempo de reacomodarse, pero no eterno, porque entonces no tiene ningún interés en reacomodarse. O pasa al mercado negro, pasa a tener una actividad que no queda registrada, pasa a tener una actividad donde a lo mejor trabaja muchísimo, pero no está dentro de los cánones formales. Entonces resulta que el Estado le paga algo, poquito, a esta gente y le tiene que cobrar muchos impuestos a aquellos que sí quedaron dentro del sistema, para que con lo que están en el sistema alcance para los que están en el sistema y para los que no están. Entonces, es todo un enredo que la verdad que sería conceptualmente muy fácil de solucionar, operativamente nada fácil de solucionar, y no es fácil principalmente porque hasta que se vieron los resultados pasa un tiempo, y los que estén perjudicados o pierdan estos beneficios protestarían un montón. A ver, el inspector que no puede ir a coimear se enoja, ¿no? Digamos, la maestra que va a tener que ir todos los días a dar clase y no va a poder tener licencia de la licencia de la licencia, y posiblemente no está muy contenta. Y uno le va a explicar, pero vas a ganar mucho más. Pero yo voy a decir, hasta que me puedas pagar mucho más, yo mientras hoy tengo que empezar a trabajar. Entonces hay que explicarle, digamos, hay cosas que es como hacer gimnasia, si no empezás algún día nunca vas a correr una maratón. Hay un problema de incentivos horrible, muy mal marcado en Argentina, muy mal marcado. ¿y cómo sería para incentivar a la gente para poder salir del asistencialismo este que estás marcando, que justamente hay mucho y últimamente está como demasiado manoseado el tema del asistencialismo, me parece? Y se usan palabras que, iba a decir palabras mentirosas, pero voy a ser más buena. Palabras que te llevan a confusión. A ver, por ejemplo, se dice, no, fulano es beneficiario. Beneficiario quiere decir que estás teniendo un beneficio
quiere decir que hay alguien que me está dando el beneficio. Entonces vos decís, uy, qué lindo, tengo un beneficio. Y no te importa de dónde sale ese beneficio. ¿No? Toda la publicidad que estamos teniendo ahora, el Estado te cuida. Bueno, si el Estado me cuida, ¿para qué me voy a cuidar yo? ¿No? El Estado te presta dinero. Ojo, si me presta lo voy a tener que devolver. Pero el Estado no te presta su dinero. Le dice a los bancos que los bancos prestan el dinero de alguien que antes depositó. Si la persona no lo devuelve, ¿y con qué van a devolver los bancos? Entonces, la situación que tenemos en este momento es, ojalá que no lleguemos a la situación de un abrupto quiebre en donde, bueno, tengamos que hacer barajar y dar de nuevo. Ojalá que esto se vaya enderezando, que todavía estamos a tiempo, que todavía es factible, que todavía vos podrías ir diciendo, voy quitando algunos problemas, voy quitando algunas restricciones. ¿Me gustaría que las saques todas juntas el mismo día? Tampoco, porque hay muchísimas cosas que son necesarias, o sea, tiene que haber un cierto control de bromatología, tiene que haber un sistema de pesas y medidas, o sea, hay cosas que tienen lógica, pero todas, y las contradictorias entre sí. Entonces, me parece que Argentina está en condiciones perfectamente de modificar el sistema impositivo y a esta gente que son los beneficiarios, darle un incentivo. Porque hoy en negro cobra X. Si fuera a trabajar entre costos de transporte, qué sé yo, y lo que le cobran de impuestos, resulta que le queda apenitas más, o capaz que menos. Si le queda apenitas más, bueno, a lo mejor tiene ganas, si sabe que después le va a quedar mucho más. Si sabe que después va a poder crecer, si va a poder ser el capataz. Pero si vos decís, no, en cuanto creciste un poquito, hiciste 3 horas extra, resulta que te caen impuestos y cobras menos que antes. Entonces, ¿dónde está el incentivo para que alguien quiera progresar, mejorar? ¿Y sabes dónde se nota que sí hay, a pesar de todo, muchísimo incentivo? Hay muchísima gente que tiene, les llamamos cuentapropismo, que trabaja para sí, o trabaja con la familia. Y vos ahí, inexorablemente, siempre ves el progreso. No en una semana, no en 2, pero ves que hay un progreso. Entonces, que la persona tenga un incentivo. Y hay otro que no depende de las personas, pero sí totalmente de lo que haga un Estado, que es, si a vos te va mejor, ¿qué haces con la plata? ¿Cómo la ahorrás? ¿En qué la ahorrás? O sea, entonces esa parte tiene que estar bastante más organizado. Si el gobierno dice que tiene que... Ahora no podés ahorrar, por ejemplo. Ahora no te permiten ahorrar. Bueno, a ver, perdón. Acaba de nacer mi nietito y me están mostrando su primera foto. Bien, qué hermosa. Bueno, lindo. Felicitaciones. Bueno, por la cuarentena no pudimos ir, ¿ves? Pero bueno, pero a ver, volvamos. Una persona consigue trabajar y gasta menos de lo que genera, porque genera mucho, porque es muy austero, o porque se quiere comprar una herramienta mejor para hacer más rápido su trabajo, o porque tiene una máquina de coser y quiere contratar otra para que haya alguien que lo pueda ayudar, no sé, lo que fuere. ¿Qué hace? ¿En qué invierte esa plata? Se lo come la inflación. Chau, se fue. Entonces tenemos que tener un sistema en donde nuestros políticos dicen, hay que ahorrar en pesos, hay que ahorrar... Bueno, ok, decime en qué. Yo te escucho, te hago caso. Decime. No hay ningún instrumento de ahorro simple, fácil para la gente. Obviamente hay fondos comunes de inversión sofisticadísimos, pero bueno, a ver. Pero no todo el mundo tiene acceso a eso. Por supuesto. Entonces tiene que haber algo más fácil, más accesible, para que la gente se incentive en producir. Tiene que ser algo más simple. Decir, bueno, lo ahorro en dólares, voy y compro dólares y los tengo en el colchón. Pero no se puede tampoco podés. Tampoco se puede. Mira, hay un tema, sin ir más lejos en la convertibilidad. Me recuerdo una vez que tomé bueno, voy a Córdoba, pero vivo en Buenos Aires. Tomo el colectivo a Córdoba, señor que estaba sentado al lado mío, a quien no sé quién era y nunca más volveré a ver en mi vida, dice, ay, me estoy tan cansado, qué sé yo. Le digo, ¿en qué trabaja, tal cosa? Y digo, bueno, total que terminaba a las 6 de la tarde y eran como las 11 de la noche. ¿Por qué no se toma un colectivo más temprano? Le digo. No, dice, en este horario vale, no me acuerdo cuánto, 30 pesos, dólares de esa época, menos.
Y dice, yo hago este viaje 2 veces por mes. Yo ya saqué la cuenta que 2 veces por mes, 12 meses al año, 24 meses, con esa plata, el año que viene le compro una moto a mi hijo, que va a cumplir 18 años. Hoy es Ahora no, imposible, hoy no es imposible. Hoy es imposible. imposible, imposible. Entonces, es un ejemplo muy chiquitito que te estoy poniendo, muy simple, pero bueno. Y él me pregunta a mí, ¿por qué se toma este horario tan tarde? Digo, bueno, porque yo doy clase hasta las 9:30 de la noche, hasta me quedo charlando con algún alumno, hasta que llego al retiro, ya son las 11 de la noche. Ajá, Sí, muy bien. Entonces, yo no era por ahorrar, era porque era lo único que podía. Él sí, era por ahorrar y lo hacía. Y entonces, fíjate que de todas maneras, el señor que vendía el servicio de colectivos tenía mucho público de todas maneras y había muchísimos más. sí. Entonces, yo recuerdo la época en que llegamos a tener puente aéreo a Córdoba. Uy, esa es mi edad. Puente aéreo, iba y venía, Australia Aerolíneas iban. No teníamos todavía LAN, no teníamos las low cost, nada, y había puente aéreo. ¿Y ahora qué te va quedando? No es No. solamente hay más pobreza de la gente, hay muchísimas menos actividades de muchísimas cosas. Ujú. Y eso porque te matan a regulaciones e impuestos. Exactamente. Y respecto al tema de las menos actividades con esta cuarentena, hay mucha gente, bueno, tengo conocidos y amigos que tienen gimnasios, por ejemplo. El caso, no sé si te enteraste que en las tierras de Córdoba un chico se suicidó porque era dueño de un gimnasio, empezó a vender cosas porque tenía que mantenerlo al gimnasio estos meses y el mes pasado, creo que fue a principios de junio, se suicidó Mm. porque Ah, no dio para más. Sí, es una noticia que salió en las tierras de Córdoba. No sé si fue en Cura Brochero, me parece, o por ahí. mm. No me acuerdo bien, pero bueno, el chico era dueño de un gimnasio, tenía empleados, tenía que pagar el alquiler y entró a vender sus aparatos y llegó un punto que no dio para más y dejó a la señora con los nenes chiquitos porque él estaba tan mal que se suicidó. Entonces, para esa gente que ahora con este tema de la cuarentena ha perdido tanto, ¿hay alguna esperanza, alguna posibilidad que puedan volver a encaminarse? Eh, ¿qué, qué, cómo, ¿Cómo lo A ver, enganchamos? a ver, dejo de lado esa cosa tan terrible porque Sí, obviamente una sí, muerte es sí, irreversible, ¿verdad? es Ese terrible, tema ya, es terrible. eh, Impactó ya muchísimo porque tengo gente conocida que son de gimnasio. Yo voy a uno de los gimnasios y es triste esta situación y bueno, me chocó bastante. pero hay muchísimas cosas. O sea, el del gimnasio en sí me hizo una inversión, pero si mira eso, un personal trainer de esto que te sacan a caminar por la plaza, También, no tuvo también. inversión, pero No, tampoco tiene hoy sus ingresos. O sea, hay muchísimas actividades hoy que están sin ingresos. La peluquería que me haría falta. Bueno, todo ese tipo de cosas. ¿No? ¿Qué hace esa gente? Pero, a ver, siempre que llovió paró. El punto es cómo permitimos que esa gente se reconvierta. Y acá es donde el gobierno cometió, a mi juicio, un error de diagnóstico muy serio y no lo ha corregido. O sea, en el sentido de, se intentó proteger al empleado, diciendo al empleado no se lo puede despedir, el empleado tiene que cobrar el sueldo, y no se dio cuenta que al proteger excesivamente a uno, bueno, necesita por un seguir haciendo las cosas lado, que hacía, sí, 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 sí. mataste al empleado, mataste no en el sentido terrible, sino digamos, se perdió la posibilidad de que la empresa subsistiera. Por lo tanto, a lo mejor le pagaste a alguien 2, 3 meses más de lo que hubiera cobrado, pero ya el empleador no puede seguir. Y esto de que el empleador no puede seguir implica que esa persona tiene en el papel derecho a cobrar un sueldo, ¿y a quién se lo va a cobrar? ¿Cómo lo va a cobrar? Entonces, el error de diagnóstico fue una de dos, pensando que era algo muy, muy, muy limitadito, muy corto en el tiempo, algo que eran por estos famosos 14 días iniciales, pero al irse prolongando, al irse considerando cada vez más restricciones de las que hubo inicialmente, bueno, deberíamos haber ido liberando algún otro tipo de actividad. Y eso no ha ocurrido. O sea, quedaron como enamorados de eh, La cuarentena. la situación inicial. Mira, hay una palabra técnica
efecto iatrogénico, quiere decir que está inducido por el propio médico, te lo genera, el médico al darte el remedio te genera esa enfermedad. Entonces acá en Argentina tenemos la del empleo, el otro tema es que se cerraron los bancos durante los primeros días, con lo cual no solamente hubo falta de ventas, sino que hubo un problema importante de descalce. Digamos, los cheques que estaban emitidos entraban, pero los que vos hubieras tenido que cobrar, bueno, se armó un desorden, entonces eso ha generado que muchísima gente tuviera problemas financieros grandes. No nos olvidemos que acá el principal sistema financiero de Argentina no es el de los bancos, es el de los préstamos que nos damos entre todas las pymes, ¿no? Que todo el mundo vende a 30 días, a 60 días y aceptás el cheque del otro. Entonces ese sistema financiero, crack, se quebró. Te quedó el formal, pero este otro, bueno, ya veremos cómo se resucita. Y además de todo eso, has generado para todas las empresas que están en dificultad, diciendo, tienen que mantenerse los impuestos, señores. Los impuestos no se han postergado. Y peor, ahora hay una propuesta de algún diputado que dice que a todas las empresas no esenciales, que habría que condonarle las tarifas y servicios públicos. Pues, a ver un momentito. El Estado me cobra impuestos, pero me dice que no le pague internet, que lo necesito para trabajar, al señor que me da el internet. Que no le pague el gas, que no le pague la electricidad, que no le pague el teléfono. Pero al tipo que labura. No me paguen los impuestos. Claro, o que y esto desde el principio fue, desde los primeros días, el alquiler se paga la mitad del alquiler. O sea, privado número 1, jorobalo a privado número 2. Pero yo, Estado, tengo el derecho a todo. Y voy a decir, pero, a ver, ¿por qué? Entonces, esto es una cuestión filosófica de que el Estado decide ganadores y perdedores. El Estado decide, este cobra, este no cobra, este trabaja, este no trabaja. Y ese, digamos, arrogarse el rol de poder determinar o definir quién trabaja y quién no, quién cobra y quién no, la verdad que cuesta en ninguna circunstancia pensar que pueda tener éxito, y menos en una situación de pandemia. Así que a mí me parece que ha habido un fuerte error de diagnóstico del gobierno, ha habido estos, digamos, efectos colaterales negativos, ha habido este empecinamiento en no modificar las normas, y siempre considerando que era entre terceros. Pongo otro ejemplo, los préstamos que hay que dar, estos para tarjetas de crédito, lo que sea, siempre es, el banco le tiene que dar a Juancito, pero si Juancito no puede pagar, o Juancito tiene esta cuestión de la tasa cero, que también hay algunos, bueno, ¿con qué hace el banco para pagarle al que hizo el depósito? ¿Cómo hace? ¿De dónde sale? Imposible. Entonces, acá de nuevo, hay un empecinamiento en un diagnóstico, hay una dificultad muy grande de salir, porque si vos mañana decís, bueno muchachos, la verdad, mágicamente, vinieron marcianos y nos curaron a todo el planeta Tierra de esta cuestión de espantosa de salud, ya se solucionó, ¿qué hacemos? Ese gimnasio ya no está, o sea, ¿cómo reactivamos esa parte? Y ahí hasta ahora no estamos teniendo noticias de cuál sería un posible plan que habría para solucionar esos temas. Y yo tengo varios, pero... A eso ahí quería llegar. Desde Unidos, nosotros tenemos algún proyecto, se puede canalizar para ayudar a esa gente desde Unidos, de alguna manera. ¿Tenés alguna idea? A ver, a mí me parece que como mínimo lo que está haciendo Unidos es tratar de explicarle a la gente las dificultades que tiene tener un Estado que no es protector, sino que es un Estado que es opresor. No es la intención, no es lo que seguramente ninguno, si vos le preguntás a cualquiera que está en el gobierno si él está haciendo deliberadamente eso, te va a mirar con cara de espanto diciendo, pero por supuesto que no, yo creo que estoy ayudando. Hay atorrantes, hay ladrones, hay corruptos, ¿no? Pero digamos, las personas de bien te van a decir de corazón que ellos están intentando ayudar. Y vos le vas a tratar de tener que explicar, y Unidos tiene una tarea muy importante en eso, en decirle a la gente, mire, no trate de ayudarme, trate de no molestarme. O sea, con eso está. Trate de que mis hijos puedan ir al colegio. Y si no pueden ir al colegio, deme los medios, porque está esta pandemia, deme los medios para que los chicos
puedan aprender. Y por favor, no prejuzgue que el chico tiene que aprender solamente ciertas cosas y no otras que a lo mejor serían más útiles, ¿no? Digamos, esta cuestión de hacer un orden en los tipos de impuestos que hay, en reducir las alícuotas, en modificar el sistema, es muchísimo mejor. Después hay otras que son más cruentas, más difíciles, más duras, que es decir, unifiquemos el sistema, el mercado cambiario, muchachos, esto así no va. No. Eso cuesta plata. Así que yo me imagino que cualquier ministro se lo pensaría muy bien. Le diría, señores, eliminen las retenciones, o por lo menos reduzcanlas a la mitad. También cuesta plata. Pero el tema es que si no lo haces, voy a una exageración, si a un señor le cobras 100% de impuestos, no va a trabajar. Y estamos cerca de ese límite, estamos muy cerca de ese límite, porque no parece 100%. Vos decís retenciones 33, y decís, bueno, entre 33 y 100 falta mucho, claro, pero 33 es del precio de venta, con los 67 que me queden tengo que pagar todos los gastos. Claro, no te queda nada. No me queda nada, entonces ¿para qué voy a trabajar? El problema no es que sea 33, el problema es que al camionero le tengo que pagar, al muchacho que me trae el fertilizante le tengo que pagar. Entonces, me parece que es muchísimo más lógico quitar parte de las restricciones, quitar parte de los impuestos y seguir cobrando, que mantener esta estructura impositiva absurda por la cual vas a terminar con recaudación nula. Pero, fíjate lo que está pasando en los últimos 3 meses. La recaudación ha caído muchísimo más que lo que cayó el nivel de actividad, muchísimo más. Y espérate que vengan los datos de junio. Ahí nos vamos a divertir. Me imagino que no. Y el tema este afecta muchísimo más a los sectores más vulnerables. ¿Cómo se puede, desde unido a los sectores más humildes, los marginados, o que no tienen, lo que yo te digo que se mueren desde nutrición, porque es increíble que en un país como este se mueran chicos por desnutrición. Y de cómo se puede hacer desde unidos para que una ayuda que no sea con fines políticos, sino que sea una ayuda social realmente, pero que le llegue a ellos, ¿no? O es mejor canalizarlo a través de un dirigente centro vecinal o alguna otra organización, pero que le llegue a la gente realmente, no que siempre queda la ayuda, como hemos visto en varios casos, que venden la mercadería que le donan, se las venden a la gente en vez de dárselas. ¿Me entendés? Mira, o sea, ¿cómo hacemos desde Unidos para que le llegue la ayuda puntualmente a esa gente que lo necesita? Y no que quieran bolsillos de oportunistas. Sí. Mira, contra los abusos, contra el atorrante que le vende la cosa a la gente, siempre va a haber. El asunto es tratar de que la gente pudiera entender, que la gente pudiera saber que eso es algo que puede obtener libremente. Se usan las parroquias, se usan los comedores, o sea, hay entidades intermedias que son razonables, confiables, queribles, que se puede llegar a trabajar. Pero yo creo que lo principal que pueden hacer ustedes en Unidos es contarle a la gente que si uno trabaja un poquito así, le va muchísimo mejor que quedando, esperando, criticando, llorando, lamentando, o confiando en que alguien le va a decir, no, vení que yo te voy a dar, te voy a conseguir un puesto aquí. Que sepa que eso no es sustentable, que sepa que eso no va a funcionar. También entiendo perfectamente que alguien que está en una situación desesperante, o digamos, digamos, dice, vos dame ahora, y ya después yo veré. Porque no pueden estar pensando en el largo plazo cuando tenés un nene llorando porque no comió. O sea, es totalmente lógico. Pero el punto es que hay que empezar a darle a la gente el argumento para que esté en condiciones. O sea, si le llega el bolsón de comida, que ese bolsón de comida vaya junto con una tarea, algo que tenga que hacer para justificar. Fíjate, AUH cuando empezó inicialmente era necesario, creo que sigue estando, que los niños fueran a la escuela y que se vacunaran. Después resultó que, bueno, después le ponen un sellito a cualquier cosa, haya ido el chico a la escuela o no, le hayan puesto la vacuna o no está la vacuna disponible para poder ponérsela, pero digamos, toda la ayuda tiene que ser ayuda condicionada, tiene que ser ayuda en donde la persona tenga que cumplir con ciertas cosas razonables. O sea, si es una señora con 5 hijos, de los cuales 2 están enfermos,
no le podés pedir ciertas actividades. No puede haber ayuda sin contraprestación en lo posible, sino que haya algún mecanismo por el cual la persona tenga que hacer algo. Se había puesto, para adultos, no para niños, una cuestión, digamos, de que la ayuda era contra recibir, capacitarte en un oficio. Eso está bien, la tontería es que dijeron, bueno, tiene que ser peluquero, no sé qué, o sea, el Estado decidió cuáles eran las cosas en las cuales había que capacitarse. Bueno, la que fuere, es mejor capacitado en eso que en nada, pero por lo menos que le hubieran dejado a la gente la opción de en qué prefería, quería, se sentía más cómodo preparándose y pensando en el futuro. ¿O qué le gustaba? ¿Qué te gusta y qué posibilidades tenés? Porque a lo mejor te gusta ser bailarín y pesas 120 kilos, entonces a lo mejor no se puede, pero No. tiene que haber alguna lógica. Perdón, eso te lo pongo de ejemplo porque en Cuba hay un montón de cosas que sabemos que no funcionan, pero una señora, más que gorda, que se armó un ballet de gordos. Consiguió salir de Cuba y con su ballet de gordos hacen cosas de lo más atractivas, interesantes, digamos, la ductilidad del cuerpo humano, bueno, un montón de cosas bonitas, pero digamos, no estás condenado a que en determinadas circunstancias nunca vas a poder, pero lo tenés que poner mucha cabeza y suerte, bastante suerte. Entonces, yo creo, volviendo a Unidos, la tarea que ustedes están tratando de hacer, de explicarle a la gente, de mostrar que se puede, o que se podría, mejor dicho, que se podrían hacer ciertas cosas. Y una cosita, esto de que nuestro presidente dice, es horrible la palabra meritocracia. Explicar que es todo lo contrario. O sea, meritocracia es que le va mejor al que lo hace mejor las cosas. O sea, Messi juega mejor que yo al fútbol, Messi lo ponen en el Barça y a mí no. Entonces, la meritocracia es que el tipo que hace las cosas bien, las haga. Si no están reconociendo, pero ¿quiénes son tus ministros? ¿Vos no pusiste al mejor en cada área como ministro? ¿Me venís a decir que la lealtad es más importante que saber hacer algo y por eso lo pusiste de ministro? Entonces, explicarle a la gente que todo el mundo quiere que su hijito sea muy bueno en, digamos, fútbol, por poner un ejemplo. Sabe que el pibito tiene que estar horas y horas y horas con la pelotita para que algún día sea un gran jugador. Nadie le dice, no, nene, no juegues con la pelotita y que lo mismo vas a ser futbolista. Bueno, pero sin embargo se hace eso en otras áreas. Se hace eso en otras actividades. Entonces, la tarea que puede hacer Unidos es explicar, 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 y sale naturalmente. Porque si te vas a un jardín de infantes y le decís a los chicos, ¿a ustedes qué les gusta? A mí me gusta pintar, a mí me gusta bailar, a mí me gusta cocinar, a mí me gusta no sé qué. Bueno, cada uno de ellos va desarrollando ciertas actividades. Los niños tienen que tener esa ayuda, pero los adultos también. A algunos de los adultos les gusta una cosa, les gusta otra, y si no les gusta nada y no sabe hacer nada, sabe pelar papas para poder hacer algo mejor. O sea, todo el mundo sabe hacer algo, todo el mundo puede aprender a hacer algo, todo el mundo debe ser confiable en lo que hace. Y si recibe una paga, tiene que ser doblemente responsable. Cada uno tiene que hacer aquello por lo que se le paga. Si sos una maestra, tenés que ir a la escuela y enseñarle a los chicos, ¿ok? O sea, no se puede decir, como me pagan poco, no voy. Bueno, y entonces, cualquier cosa que te paguen es demasiado, ¿no? Así que yo creo que esta es hay una frase que suena fea, pero es que la famosa batalla cultural, Unidos, ayuda a dar la batalla cultural. Unidos ayuda a explicarle a la gente y los que nos están escuchando que traten cada uno de contarle a los demás que se puede, que hay que intentarlo. Rusia estaba en serios problemas después de la caída del muro de Berlín, o de la guerra, de la Star Wars, digamos, del armamentismo, y lograron salir. Los chinos, los vietnamitas, los indonesios, los coreanos, todos han logrado salir. Somos de los poquitos que no logramos salir. ¿Qué será? ¿Qué será que nosotros tenemos y que los demás ya no tienen y que les ha permitido crecer? Hagamos ese esfuerzo. Ustedes pueden hacerlo. ¿Y cómo hacemos para, desde Unido, qué técnica podríamos usar para hacerle entender a la gente que por un tiempo el Estado los puede ayudar
pero que después de ese periodo, cada uno se tiene que hacer responsable de su vida. O sea, hablando de la Bueno, meritocracia, ¿qué podríamos lo, hacer unidos lo para... primero, lo primero es que sepa que el Estado no existe. El Estado somos vos y yo y ellos. Sí, Entonces somos todos nosotros, cada uno saca un poquitito de plata del bolsillo y lo pone en un pozo común y hay alguien que dice, bueno, esto va para tal lado, esto va para tal otro. El Estado no es un ser alejado de nosotros. Perdón, dije que el Estado no existe y no es cierto. El Estado claro que existe, sí, pero no es una cosa que mágicamente genera efectos. Todo lo que hace el Estado genera efecto exactamente igual que todo lo que hacemos vos y yo, porque es la suma de mucha platita que todos vamos poniendo. Entonces no se puede pretender que alguien eternamente vaya a recibir fondos si no hay otro que eternamente lo esté poniendo. Y como los que están poniendo se van acabando, no hay otro. Ejemplo muy claro, la gente que rompe silobolsas. o sea, vos, ¿Qué es ganaste? tan triste. Pero es que es lo mismo que pasar por una casa, agarrar una piedra y tirarle a una ventana y romper la ventana. ¿Qué ganaste? Le jorobaste la ventana, le jorobaste el silo bolsa, pero además, en la ventana es un gasto para esa persona, pero el silo bolsa, de ese silo bolsa, el 35% era justamente para impuestos, más un montón de otras cosas que hubieran hecho, y al dueño de ese silo bolsa le quedaba un poquitito, así le queda un 1 o 2% del valor de la bolsa. Todo lo demás lo iba a cobrar un camionero, lo iba a cobrar el de la estación de servicio dándole nafta al camionero, lo iba a cobrar el de restaurante que le atendía al camionero. Toda esa gente se quedó sin cobrar. O sea, de esos $100 que podría haber valido cada pedacito de un silo bolsa, el dueño del silo bolsa perdió 1 o 2. El año que viene no va a volver a sembrar y todo el resto de los $98 lo perdió alguien. Sí. Entonces, ¿qué ganaste? ¿Qué ganaste? ¿A quién asustaste? Nada. A mí me resulta de una ignorancia, además de la maldad, ¿no? Sí, Pero sí, es de una ignorancia espantosa. Un ladrón que roba en un banco, por lo menos se queda con la plata. sí. Estos Y no tipos, se quedan con los cereales. No, claro, es como haberle prendido fuego al banco, ahora no tiene nadie esa no, plata. no, Así que no. para mí es muy sorprendente, muy sorprendente. No, no, Sí, sí, es terrible. hace, sí. Bueno, mira, Diana, yo no te quiero robar mucho tiempo más porque No, y me tengo que ir a hablar, que estamos acá con pendiente, me están mandando cada foto que no te imaginas. sí, yo te agradezco porque, bueno, ha sido una hora muy encantadora. Y quiero hacerte una última pregunta. Dale. Esta es más personal y más para nosotros. ¿Por qué te uniste a Unidos? ¿Y crees que Unidos puede ser la esperanza para sacar a la Argentina adelante? Yo creo que la única esperanza que tiene Argentina es la libertad. Me parece que Unidos lo representa y muy bien. Y Unidos sobre todo está llegando, está ayudando a la gente joven. Los viejos, los que ya estamos jugados, los que ya vimos muchas crisis, podemos tratar de, bueno, de disfrutar el camino que ustedes están haciendo. No, Argentina me importa por mis hijos, me importa por mi nietito. Digamos, todo aquel que trabaje por la libertad me va a contar a favor siempre. Ah, bueno, muchas gracias. No sé si Ramiro, ¿querés preguntarle algo? ¿Querés decirle algo? Yo tengo 2 millones de preguntas, pero Diana acaba de ser abuela Muy y me específica. parece que ya demasiado nos bancó en dejar, Una hora. por supuesto. Así que en todo caso, en otro momento, Diana, te volvemos a invitar. Mira, Vuelvo a mostrar, ahí mira, está. mira, tiene que ir a ver a su nieto. Así que, mira, yo te agradezco un montón y tengo un montón de gente que me está diciendo por privado, habilitame el micrófono que quiero preguntar. Todos tenemos muchas ganas, pero ya es demasiado, no queremos abusar Bueno, de tu tiempo, pero muchísimas gracias, la verdad que es Mira, un orgullo tenerte y que una cordobesa un esté orgullo
cordobés. Mariano, somos muchos, sí, señor. Bueno, un gusto para charlar con ustedes y bueno, nos seguiremos viendo porque eso es lo bonito de Córdoba. Somos muchos, pero estamos cerquita. Ok, bueno, un beso grande. chau, chau. Gracias a ustedes por la invitación. Chau, chau. Bueno, muchas gracias. Chao, un beso, encantadísima. Chao.